Muy buenas tardes, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio a través del libro de los Hebreos, escrito por muy posiblemente el apóstol Pablo, que nos da una serie de enseñanzas maravillosas. Hoy tenemos el famosísimo gran capítulo 11 de Hebreos, el capítulo de la fe, que precisamente nos habla acerca de lo que es la fe verdadera, la fe que salva el alma, la fe en Cristo Jesús. Vamos a orar para iniciar este precioso estudio. Maravilloso Padre, oh Dios de misericordia, Dios de gracia, Dios de bondades, Dios que premias a aquellos que te sirven con todo su corazón y con una fe inquebrantable. Pedimos, Señor, tu preciosa bendición. Oramos pidiéndote, Padre Celestial, que nos des la sabiduría y el entendimiento para comprender que definitivamente los días son malos, que definitivamente vendrán tiempos peores y que es tiempo de encomendar nuestras vidas a nuestro Dios. Es tiempo de enmendar, de corregir nuestro camino y dirigir nuestra mirada hacia nuestro Hacedor. En tus manos, amado Padre, colocamos nuestra vida. Sujetamos, Señor, nuestra voluntad a la tuya. Te pedimos, Padre Celestial, que nos muestres lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Que nos enseñes a hacer tu voluntad. Que pongas en nosotros así el querer como el hacer tu buena voluntad. Bendícenos, amado Dios. Continuamos orando, Señor, contra esta pandemia, Padre nuestro, contra este coronavirus, rogándote misericordia, implorando, Señor, que por tu nombre y por tu poder tú detengas este mal sobre nuestro país, Señor. No permitas, Señor, ya hay muchas personas contagiadas, no permitas, Señor, que el mal, Señor, haga todo el daño que Él quiera, Señor, sino ten misericordia y danos, Señor, corazón sabio y entendido para clamar a ti, Señor, para implorar a ti, Padre nuestro, para suplicar que nos salves y tú, misericordioso, clemente y bondadoso, nos salvarás. Ponemos en tus manos, precioso Padre, la vida de los médicos, enfermeros, enfermeras y todo el personal administrativo, Señor, que labora en los centros hospitalarios. Protégelos, Señor. Oro por sus vidas, oro para protección por cada uno de ellos. Ayúdalos, amado Dios, para que esta epidemia no llegue, Señor, a sus vidas, Padre Santo, ni tampoco a su familia, nuestro buen Señor. Oramos por el ejército, por la policía, Señor, que tienen por obligación que salir, Señor, y estar en contacto con la gente, y muchos de ellos contagiados, precioso Señor. También protégelos, Señor. Guarda nuestra vida, Señor, porque muchas veces nos cuesta entender que hay un tesoro muy valioso, maravilloso, y es la vida. Y hay que aprender a vivir en paz, y hay que aprender a vivir con conciencia de la muerte. Hay que aprender a vivir como aquel que tiene que rendir cuentas. Te pedimos, Señor, que nos des una vida saludable, una vida hermosa, Señor. Una vida, Señor, que sea consciente de que un día, Señor, estaremos ante tu presencia rindiéndote cuenta de todo lo que hicimos, Señor. Bendícenos, Padre Celestial. Bendice tu palabra que vamos a estudiar en esta tarde y danos un corazón sabio y entendido, Señor, que conozca tu verdad y que eche mano de la vida eterna. Gracias te damos, amado Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Dios les bendiga a todos, sean todos bienvenidos a nuestro estudio. Abramos nuestras Biblias en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Este capítulo es un capítulo maravilloso, lleno de verdades preciosísimas y de enseñanzas supremamente importantes. Versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos acá un componente sobrenatural que es indispensable en aquella fórmula que se denomina agradar a Dios. Si nosotros queremos agradar a Dios, debemos tener fe. Pero hay diferentes clases de fe. Hay personas que creen en el horóscopo, hay personas que creen en lo que se lee en la taza de chocolate, de café, hay personas que leen también el cigarrillo, el tabaco. Hay muchas clases de fe. Hay personas que tienen fe en sus agüeros, hay personas que tienen fe en sus diferentes santos, ídolos, dioses.
Ninguna de esa fe es de la fe que se está refiriendo acá. De acuerdo a la Biblia, la única fe que salva es la fe en Cristo Jesús. Y de esa fe es que trata este capítulo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué es la convicción? La convicción viene de estar plenamente convencidos de algo, de esperar con una firmeza algo, de saber que algo va a ocurrir sin tener ninguna prueba, sino una fe firme y sólida. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es algo increíble. Dios ve nuestros hechos, nuestras obras y las juzga. Pero Dios también ve lo que no se ve, nuestra fe. Nuestros actos son probados también por nuestra fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cosas impresionantes como esta expresión, o sea que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En el hebreo utiliza la palabra bara, que significa crear de la nada, y a veces la gente se burlaba y la nada es nada, la nada no existe. Oh, sorpresa. La ciencia ha demostrado que la nada sí existe. Crear de la nada es lo que Dios hace cuando crea sin base, sin herramientas, sin cosas, simplemente con el majestuoso y deslumbrante poder de su palabra. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Una de las cosas más increíbles y más debatibles y que más genera controversia son los diezmos y las ofrendas. La gente se toca de diferentes maneras, en exceso, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? Y hay gente que me ha preguntado, pastor, ¿en el cielo hay bancos, hay cajeros automáticos, en el cielo circula el dinero? No, a todas las preguntas. No, no y no. Entonces, ¿Dios por qué pide plata? Dios no necesita dinero, pero nosotros necesitamos obediencia y fe. Dios tampoco necesita fe. Dios no necesita salvación. El que necesita salvación soy yo. Y muchas veces entendemos las cosas mal porque las miramos desde puntos de vista equivocados. Yo necesito aprender a obedecer para ser obediente. Y la palabra de Dios es un libro que Dios lo ha dado para que sea obedecido, no para que sea un libro de debate, de discusión. No. Si quieres obedecer, estas son las reglas. Llegas al ejército y dices, mire, régimen interno. No me gusta. Llegas a una empresa y te dicen, mire, este es el reglamento interno. No lo quiero obedecer, no durarás mucho ahí. Dios ha establecido mandamientos, estatutos y ordenanzas para que sean obedecidos. Vuelvo a leer el 4, dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Por qué Dios me pide que yo dé si Él no necesita? Porque estamos viendo las cosas desde la perspectiva equivocada. Porque Dios es un Dios que da generosamente. Nos dio la vida, nos dio este mundo, nos dio años, nos dio todo. Y nosotros tenemos que aprender a conocerlo para aprender a ser como Él. Y nos seguirá dando. Vendrá un tiempo en donde Dios destruirá este cielo y esta tierra. ¿Y entonces qué? Y entonces lo que es eterno quedará. ¿Y qué es lo que es eterno? Cielo nuevo y tierra nueva, donde morará la justicia.
Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que el día que tú quieras dar una ofrenda, debes darla con fe. Porque si la das sin fe, no agrada a Dios, sino por el contrario le es una ofensa. Pero ¿por qué eso tiene que ser así? Porque es un terreno sagrado y divino. Y en el reino de Dios el que manda es Dios. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc, otro ejemplo maravilloso, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tenemos acá un dato muy especial, muy curioso y muy increíble y muy maravilloso. ¿Quién es este Enoc? Y para saber más o menos quién es Enoc, vamos a Génesis en el capítulo 5, versículo 21. Génesis 5, 21. En Génesis 5 encontramos una muy pequeña historia acerca de Enoc. Génesis 5, versículo 21. Dice Génesis 5, 21, dice lo siguiente. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. De hecho, Matusalén es el que más vivió. Y sigue diciendo, y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años. Y engendró hijos e hijas. ¿Qué significa la frase caminó Enoc con Dios? Caminó en obediencia, caminó en temor, caminó en fe, caminó codo a codo. ¿Con quién? Con Dios. Fueron todos los días de Enoc 375 años, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Qué le pasó a Enoc? Desapareció. En el Antiguo Testamento, en la Biblia, hay dos personas que han sido raptadas y llevadas al cielo, que han desaparecido de manera sobrenatural. En el libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 27, dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hay dos personas en el cielo que no han muerto. Y son Enoc y Elías, que fueron llevados al cielo en cuerpo. Y en el tiempo futuro de la gran tribulación ellos vendrán, porque son los dos testigos, a testificar de la verdad indudable de Dios, de su profecía, de su verdad, y también vendrán a morir. Entonces tenemos algo maravilloso aquí, que Enoc tuvo una vida de testimonio, de caminar con Dios de 300 añitos nomás. 300 añitos en los cuales Enoc se portó como debió portarse, y por su comportamiento, testimonio y fe, desapareció porque se lo llevó Dios. Seguimos leyendo en el libro de Hebreos en el capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Increíble cómo nos nutre y cómo nos abre las ventanas del entendimiento los versos de la palabra de Dios. Ahora, otra pregunta supremamente importante. Si necesito fe, ¿dónde venden fe? ¿Cómo se consigue la fe? El libro de Romanos nos dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Este libro llamado la Biblia es un libro de fe y transmite fe. ¿A quién? A quien lo escucha con fe, a quien lo escudriña con fe. Y entonces, ¿qué hace? Te da fe. ¿Para qué? Para que puedas, o para que podamos agradar a Dios. Seguimos aprendiendo el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. ¿Qué cosas no se veían?
En los tiempos de Noé, nunca antes había llovido. Y Noé decía, va a llover, y la gente decía, ¿qué es eso? ¿Esté loco? Pero Dios le dijo a Noé que construyera un arca porque iba a llover. ¿Y qué pasó? Y Noé construyó su arca y llovió. 40 días y 40 noches. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en el que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué es todo esto? ¿Quién era Abraham? Abraham era un caldeo, un babilonio, por consiguiente, un idólatra. Y el Señor lo sacó, le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, y vete a la tierra que yo te daré. Y Abraham dijo, sí, Señor. Y obedeció. Y por eso fue heredero de las promesas de Dios. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Qué significa eso? Que las promesas de la fe puede que tarden, pero llegan. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Me encanta este versículo, me fascina. Un día Abraham tuvo un problema y fue que su sobrino Lot fue raptado por un grupo de vándalos que habían una coalición de 5 reyes, habían juntado sus 5 ejércitos y empezaron a hacer vandalismo. Y llegaban y arrasaban los pueblos y se llevaban las joyas y a las gentes como esclavos se llevaron a Lot. Y le dijeron a Abraham, tu sobrino Lot ha sido secuestrado. Y Abraham armó de sus siervos, escucha bien, de sus siervos 300 soldados. O sea que ¿cuántos siervos tenía? De 20 años para arriba armó 300. Llamó a unos amigos y se fue a combatir y derrotó a 5 reyes, porque Dios estaba con él. ¿Qué significa eso? Que si una persona tiene 300 personas, y no eran 300, eran 300 para la guerra, más sus esposas, más los más jóvenes, más los más pequeños, y más los muchos ancianos. Se había podido construir una casa increíblemente hermosa. Sí, claro. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque no quiso. ¿Por qué no quiso? Porque esperaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿De qué ciudad está hablando? De una ciudad de ensueño, de una ciudad maravillosa, de una ciudad que es el mejor lugar para vivir. ¿Y cómo se llama? ¿Dónde está? Se llama la Nueva Jerusalén. ¿Y dónde está? Está en el cielo. Es para el cielo. No, viene a la tierra. Va a venir a la tierra. Y todos aquellos que tengan sus nombres escritos en el libro de la vida podremos entrar. Y el que no lo tenga no podrá entrar. ¿Y cómo escribo mi nombre en el libro de la vida? Arrepintiéndome de mis pecados y pidiéndole por fe al Señor. En una palabra de fe, Señor, yo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. ¿Y qué es eso? Fe. Y así tienes, hay un lugar para ti en ese lugar. Libro de Apocalipsis capítulo 21, libro de Apocalipsis capítulo 21, libro de las revelaciones, Apocalipsis 21. Apocalipsis 21:9, y hay un título ahí muy hermoso que dice la Nueva Jerusalén. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciéndome, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero.
Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Aquí cuando uno lee la ciudad santa de Jerusalén, me está trampeando, eso es allá en el Medio Oriente. Sí, es allá en el Medio Oriente porque allá va a parar. Pero esta Jerusalén es la Jerusalén celestial, la que desciende del cielo de mi Dios. Que descendía del cielo de Dios, tenía la gloria de Dios y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal, tenía un muro grande y alto, con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos que son los de las 12 tribus de Israel. ¿Se ha dado usted cuenta que para Dios el número 12 es un número muy importante? Es el número 12 patriarcas, 12 tribus, 12 puertas. Y aquí está, es el número que representa el gobierno divino. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. 4 por 3, 12. ¿Qué significa esto? Que la salvación viene de los judíos, que Jesucristo es judío. Por tanto, debemos ser agradecidos con este pueblo. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¡Qué belleza! ¡Qué claridad tan maravillosa! La Biblia nos dice que Jesucristo llamó 12 apóstoles cuando anduvo sobre la tierra, cuando desarrolló su ministerio en esta tierra, y en el futuro seguirán siendo 12. ¿Cuánta gente, cuántos pastores hay hoy día apóstol? ¿Quién le da el título si no es Jesús? Los apóstoles de Jesucristo todos tienen una cualidad, han sido llamados por el mismo Jesucristo. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, es una ciudad cúbica. Su longitud es igual a su anchura. Y midió la ciudad con la caña 12,000 estadios de longitud y la altura y la anchura de ella son iguales. Midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es medida de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. ¿Qué es esto? El conjunto cerrado más espléndido, maravilloso y de ensueño, en donde aquellas personas de fe viviremos. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda, el quinto de ónice, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilio, el noveno de topacio, el décimo de crisopraso, el undécimo de jacinto, el duodécimo de amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. ¿Qué significa todo esto? Esplendor, majestuosidad. No hay un dador mayor a Dios. ¿Por qué Dios me pide que dé? Porque es mi Padre y quiere enseñarme a ser desprendido de las cosas, a no ser materialista y egoísta. Volvemos a Hebreos nuevamente y seguimos nuestra lectura en Hebreos 11, versículo 10. Versículo 11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara, la esposa de Abraham, una mujer muy hermosa, pero estéril. El Señor le prometió que daría a luz un hijo y ella se rió porque ella era estéril. Pero el Señor cumplió su promesa. Y tuvo las fuerzas para dar a luz su hijo, por lo cual también de uno
y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Qué significa esto? Los hijos de la fe. Los hijos de la fe por medio de la promesa a Abraham y a su descendencia. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y sabiéndolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. ¿Qué somos? Extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. ¿Por qué? Porque hay otra tierra. Porque hay otra morada. Porque hay mucho más para mí esperándome en Dios. Y es maravilloso, porque todo lo que el Señor ha prometido, todo se cumplirá. Versículo 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado. ¿Qué nos ha preparado Dios? ¿Qué es? La Escritura es hermosa. Una ciudad. Mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Está bien que tengamos una casita acá, pero la casa de nuestros sueños, ¿dónde está? En el cielo. Un día viviremos en un conjunto cerrado. ¿En qué conjunto? En el mejor del universo. En lo mejor de lo mejor. En la casa de nuestro Padre. Por eso Jesucristo nos dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dios da lo mejor de lo mejor. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué significa esto? Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué significa esto? Cuando Dios le dijo a Abraham, sube al monte Moriah y sacrifícame a Isaac, tu único hijo. Hay muchas películas que muestran a Abraham, no, Señor, no, ¿por qué? No. Abraham, ¿qué hizo? Obedeció. ¿Cuál es la diferencia entre un siervo de Dios y uno que no lo es? Obediencia, fe. Abraham, Dios le dijo que subiera al monte Moriah a sacrificar sobre la cima del monte a su hijo, y él subió a sacrificarlo. Y cuando subían cuesta arriba al muchacho que ya tenía más de 20 años, le dice a su padre, papá, llevamos la leña, y la llevaba a cuestas, llevamos el fuego, llevamos el cuchillo, papá, el holocausto. Y le responde a Abraham, Dios se proveerá de un cordero para el sacrificio. Y definitivamente Dios se proveyó. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Este versículo nos da a entender que Abraham sabía que lo iba a matar, porque esa fue la orden. Pero Abraham tenía la fe de decir, y yo lo mato y Dios me lo resucita. ¿Por qué? Porque en Isaac me será llamada descendencia. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto de cosas venideras. Aquí tenemos en este versículo 20 un mensaje maravilloso y un mensaje muy beneficioso para aquellos que buscan en la Biblia tesoros escondidos. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú. Muchas veces nuestros padres no son muy pudientes.
Y muchas veces la herencia que nos queda es bastante poco o nada. Pero si eres un hijo sabio y escudriñas la palabra y encuentras un tesoro, aprovéchalo. Si de pronto económicamente tu padre no tiene mucho que darte, las bendiciones de un padre son grandes y maravillosas. Y muchas veces, si nosotros somos buenos hijos, podemos decirle a nuestro padre, papito, mamita, no tenga miedo en exagerar cuando me quiera bendecir. Exagere y diga muy buenos anhelos y deseos para su hijo. Dios oye, y Dios es maravilloso para cumplir muchas cosas preciosas. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Procuremos ser bendecidos por nuestros padres. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. ¿Qué pasó con José? Pues ahí le dijeron que José lo había matado una mala bestia y aún después lo encuentra como el segundo gobernador de Egipto y ve sus hijos y lo ve en ese esplendor y agradecido los bendice. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. ¿Qué les dijo? ¿Qué dijo José? El Señor nuestro Dios los visitará, no me dejarán mis huesos acá. Y ellos se llevaron los huesos de José a la tierra prometida. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey, que era que matasen todos los niños varones. Por la fe Moisés, hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué? Maravilloso. ¿Qué es eso? El valle de la decisión. Tendrás que tomar una decisión. Jesucristo habla acerca de esa decisión de la siguiente manera: el que no es conmigo, contra mí es. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. ¿En qué tenemos puesta nuestra mirada y nuestra esperanza? Hay personas que tienen su esperanza puesta en su empresa, en su dinero, y en cualquier momento la empresa puede quebrar y el dinero se puede acabar. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone brazo por su fuerza, más bendito el hombre que confía en Jehová. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Cuando ellos celebraron la Pascua, cuando el ángel de la muerte pasaría por Egipto, y en toda casa habría un muerto. Pero había una contra. Debían matar un cordero y con su sangre manchar el dintel de la puerta. Y el ángel de la muerte miraría la sangre del cordero y no tocaría allí. Hoy día tenemos una sangre todavía más preciosa, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Señor nos guardará y nos librará de todo mal. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Una estrategia curiosa, pero era una estrategia de fe. ¿Cuál era la estrategia? Le darán una vuelta a la ciudad cada día, pero el 7º día le darán 7 vueltas. Y después gritarán y los muros caerán. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Qué? ¿Vamos a poner dinamita, TNT? Fe. Y los muros cayeron. Y los muros cayeron. Por la fe Rahab la ramera
no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Tenemos acá en este versículo 31 un versículo increíble, maravilloso, impresionante, que es importante que lo escudriñemos un poquito más a fondo. ¿Quién fue esta mujer Rahab? Esta mujer Rahab era una ramera. Aquí nos dice que era una mujer de la vida alegre. Pero esta mujer hizo un trato, hizo un pacto con los dos espías. Y ese pacto era que todos los que ella metiera en su casa y de sus puertas para adentro, los judíos no los matarían. Y ellos dijeron que sí. Después vino la conquista de Jericó y después vino la salvación y la integración de esta mujer, pero no solo ella. Vamos al libro de Josué, capítulo 6, versículo 23. Josué 6, 23. Y vamos a leer cosas fantásticas y maravillosas. Josué, capítulo 6, versículo 23, dice lo siguiente. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, y a todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela, y los pusieron fuera del campamento de Israel. ¿Qué encontramos acá? Encontramos a una mujer que salvó a su familia, guardándolos en su casa, por un acto de misericordia que hizo con los espías. Y no solamente eso. Fue una persona que fue adoptada como parte del pueblo judío. Y no solamente eso. Esta mujer Rahab es parte de la genealogía de Jesucristo. ¿Qué tenemos acá? Nuestro Dios es un Dios incluyente. ¿Por qué fue eso? Aquí nos aclara por qué. Por fe. Esta mujer era una mujer de fe, de una fe impresionante, de un poder de convicción impresionante. ¿A quiénes salvó? A toda su parentela. ¿Será que yo soy capaz de hablarle de Dios a toda mi parentela y todos me van a creer? Lo pongo en duda. Pero esta mujer era una mujer de fe. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes de Jericó, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel, de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Qué significa eso? Significa algo increíble y maravilloso. ¿Qué significa? Para el que cree, ¿qué? Todo le es posible. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, o sea que aún la fe me da esperanza en la resurrección de los muertos. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. ¿Qué quiere decir esto? A muchas personas que iban a matar, acusándolos de herejía, en los primeros siglos de la iglesia cristiana les decían, retráctese de su fe, maldiga el nombre de Cristo y salve su vida. No lo hacían. Más de 6 millones de cristianos murieron como mártires sosteniendo el estandarte firme de su fe. Versículo. Otros experimentaron vituperios, azotes y a más de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, sí, pero llenos de fe.
de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos y por los montes y por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Qué era lo prometido? Salvación. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué significa esto? Significa la maravillosa, poderosa, especial y única gracia de Dios. Vamos al libro de Romanos en el capítulo 8, en donde encontramos Romanos 8.1. Unos versos muy claros acerca de esto. Ahora pues, Romanos 8.1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa andar conforme a la carne? En pecado, en desobediencia. Cuando yo ando conforme al Espíritu, ando en obediencia y temor y fe. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Qué quiere decir esto? Había una cosa que era imposible para la ley. ¿Qué era? Impartir santidad. La ley me demandaba santidad, pero no me la daba. Jesucristo me da santidad. Me da una mente nueva, un corazón nuevo, una vida nueva. Me da una nueva vida. Para que yo pueda vivir una nueva vida en santidad, amor y fe. Porque la justicia de la ley para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Qué significa esto? Que cuando yo realmente tomo un accionar de fe para con Dios, realmente encuentro la tarea. ¿Qué es lo que quiere Dios? Obediencia y fe y amor. ¿Y es muy grande la tarea de la obediencia? Es grande. ¿Y por qué es tanta? Porque el Señor nos ha dicho, como le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí, Señor, anda delante de mí y sé perfecto. Lo que nosotros sabemos es que ninguno de nosotros, los seres humanos, es perfecto, y que realmente la imperfección sí es parte de nosotros. Sí, totalmente cierto. Somos tan imperfectos que nos falta mucho para ser perfectos. ¿Cómo puedo aprender a ser perfecto? Obedeciendo la palabra de Dios. Transformando por completo mi vida a través de la obra regeneradora del Espíritu Santo en mí. Entregando mi vida como se dispone el barro en las manos del alfarero para que lo transforme. Y dejando que Dios haga sobre mí su santa y perfecta voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Porque muchas personas viven diciendo: ¿y qué será lo que Dios quiere? Mire, todo está escrito. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Está escrito. Conozca la palabra de Dios. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, mas alabes en esto el que hubiese de alabarse. ¿En qué? En entenderme y en conocerme. ¿Qué significa entender y conocer a Dios? Significa salvación y vida eterna. Desafortunadamente la Biblia es el libro más vendido, pero desafortunadamente el menos leído, el más mal interpretado, el menos estudiado. Porque muchas veces no reconocemos
el terreno de santidad al cual entramos cuando entramos a abrir y a leer sus páginas. Que Dios nos dé sabiduría para comprender todas estas cosas maravillosas que el Señor nos escribe para que nosotros conozcamos. Vamos a orar. Maravilloso Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa, toda ella llena de vida, toda ella llena de verdad, toda ella, Señor, rica en promesas y en proezas que has puesto, Señor, para que todo aquel que en ti crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendícenos, Padre Celestial, danos, Señor, una fe firme y fiel, Señor, que pueda, Señor, sobreponerse a las situaciones y adversidades que la vida nos ponga. Que podamos entender, Padre Celestial, que nada se compara con lo que tú tienes para aquellos que te aman y guardan tus mandamientos. Que el galardón de nuestro Dios es grande y maravilloso. Apocalipsis, tú escribes y dices: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Danos, Señor, esa fe firme, para continuar cada día, como nos has dicho: ven, y sé fiel hasta la muerte, y te daré la corona de vida. Gracias te damos, precioso Señor, pedimos, Señor, tu santa bendición. Oramos, amado Dios, bendiciendo a nuestros hermanos, bendiciendo, Padre Celestial, nuestros diezmos, nuestras ofrendas que presentamos voluntariamente ante ti, Padre Santo, con lo cual, Señor, te honramos y te agradecemos por lo que tú nos das, Señor. Bendito seas, preciosísimo Señor. Ayúdanos, Señor, porque sabemos por tu palabra que tú dices muy claramente que tú amas al dador alegre. Ayúdanos, Señor, con toda libertad cuando querramos dar, que podamos dar con alegría. Oramos, Señor, por algún día en tu divina gracia y en tu soberana voluntad tener un lugar, un terreno para reunirnos, un lugar propio, para edificar un templo, Señor. Pedimos tu bendición, Señor. En tus manos encomendamos nuestra vida y te damos gracias, oh Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.